Bueno, buenos días. Nos hemos saludado casi todos y nuestro hermano Teo puso en el grupo hoy un texto que es acorde a lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Te acordás del texto, Teo? Este es el día que nos ha dado el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Hay muchos creyentes que hoy en día, recién estábamos hablando de este hermano, ¿no? Que perdió la vida. Hay muchos creyentes que la están pasando mal, que están sufriendo, ¿no? Y a veces, cuando estoy en la comodidad de mi casa, pienso para mí que tendremos que dar gracias a Dios, ¿no? Porque hay creyentes que ni siquiera se pueden reunir para escuchar la palabra de Dios. No hay la libertad que hay acá, se tiene que estar escondiendo para aprender del Evangelio y aún así son fieles a Dios. Tremendo, ¿no? Y justamente pensando en la alegría, le puse como título una expresión que nosotros a veces usamos y que es muy común, a veces cuando perdemos alguna, ¿no? El que ríe por último, ríe mejor. Hay muchos creyentes que están siendo burlados, que se están riendo de ellos por ser cristianos, terminan su vida de una forma espantosa. Vamos a ver algunos casos acá en la Biblia. De creyentes que terminaron su vida de una forma tremenda, inhumana muchas veces, y pensando en la persona de Cristo también. Terminó su vida colgado en una cruz. Pero ¿qué pasó al tercer día? Fue levantado de entre los muertos. Y allí en la cruz, cuando Satanás, el mundo y la carne pensaban que era el fin del Hijo de Dios, no era el fin, era el comienzo. Y cuando un cristiano sufre en este mundo, aunque sufra 100 años, 20, 30, 40, no sabemos. Pero cuando parte de este mundo a la eternidad, ahí está comenzando lo mejor. Sin embargo, el mundo, que hoy se alegra y que a veces hasta se burla del Evangelio de Cristo y de los cristianos, si no se arrepienten, le espera la eterna condenación. Y será el principio de una eternidad lejos de Dios. Por eso, el que ríe por último ríe mejor. Vamos a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Habíamos estado mirando anteriormente la vida de este hombre José, ¿no? Y llegamos a la parte donde José es nombrado gobernador de Egipto. Ya conocemos todo el proceso de su vida, ¿no? De los 17 años hasta más o menos los 30 estuvo como esclavo y preso, ¿no? Sin embargo, José era un hombre que desde muy joven era un hombre que lideraba, pero no lideraba desde la imposición, ¿no? Sino que era un hombre que lideraba desde su testimonio. Tenía poder, tenía presencia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Es cierto? Génesis 41, 37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José,
pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vamos a pasar al versículo 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José hijos, Faraón le había dado una esposa, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora versículo 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced todo lo que él os dijere. El hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora pasemos a Primera Reyes 19. Primera Reyes 19, versículo del 1 al 8, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora Lucas, capítulo 16.
Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Ahora Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Versículo 8. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeren que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora pasemos a capítulo 7, versículo 54. Un poquito más adelante dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, muchas gracias, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo lo que hemos leído, ¿no? Puse algunos ejemplos de la palabra de Dios, pero hay mucho más, que no nos daría el tiempo, ¿no? Toda la Biblia nos muestra y nos demuestra
que el creyente nunca pierde, aun cuando parezca que sí. Es como un partido de fútbol, ¿no? A veces arranca el partido y un cuadro arranca ganando. Y 1-0, y 2-0, y 3-0. Pero en el segundo tiempo, a veces se da vuelta la cosa, ¿verdad? Entonces quiero hacer énfasis en esta mañana de que la mejor decisión que hemos tomado es aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Hay creyentes que han vivido muy poquito en este mundo y que la corta vida que han vivido, la han vivido sufriendo. Y uno se pregunta, ¿realmente valió la pena? ¿Realmente valió la pena? Claro que sí. En el poco tiempo que estamos en este mundo, porque 100 años no es nada, como dice la canción, 100 años no es nada. O sea, nosotros decimos 10 años no es nada, 20 años no es nada, pero 100 años tampoco es nada, comparado con la eternidad. ¿No es cierto? Aquí vemos, en el caso de José, a un hombre que fue humillado, que fue traicionado, que fue vendido, fue motivo de burla, lo llamaban el soñador. Mirá, ahí viene el soñador. Y parece que oigo la risotada de los hermanos. ¿Por qué? Porque José era un joven que no solamente hablaba la verdad, sino que vivía la verdad. Y eso chocaba, porque la verdad choca, la verdad confronta, ¿no es cierto? Pero a pesar de que fue traicionado, vendido, humillado, objeto de burla, Dios iba a vindicar su nombre y le daría un lugar de privilegio. Si miramos en el capítulo 39, Dios lo prospera en todo, dice la palabra de Dios. Dios lo prospera en todo. Y derrama su bendición sobre la casa de Potifar a causa de José. Podríamos decir que José estaba muy cómodo, materialmente hablando. ¿Es cierto? Pasó ese duro proceso de esclavitud, de encarcelamiento, y las cárceles en aquel tiempo no eran muy cómodas como ahora, ¿eh? Imagínense un joven que estaba viviendo en su casa con todas las comodidades, estar preso. 13 años era, no era 13 días, ¿eh? Ni 13 meses. Sin embargo, ahí Dios lo estaba preparando para lo que iba a venir. A veces Dios nos prepara, y sin duda que nos prepara para lo que viene. Este corto tiempo que pasamos acá en la tierra es para que anhelemos la presencia de Dios. Es para que anhelemos y le amemos a Él primero que todos y que todas las cosas. ¿No es cierto? A pesar de que José estaba cómodo, no se olvidó de Dios. ¿Por cuántas personas hemos orado acá en la iglesia y en diferentes iglesias que necesitan salud? Que necesitan la restauración en su matrimonio, que necesitan un trabajo porque están pasando mal. Pero ¿qué pasa? Una vez que reciben la bendición, se olvidan de Dios. Si te he visto, no me acuerdo. ¿No es cierto? ¿Dónde están esas personas hoy? No los vemos. Sin embargo, José, cuando estaba en la cárcel y siendo gobernador, era el mismo hombre. Era el mismo. No se le subieron los humos a la cabeza. Acá mando yo. ¿Verdad? Era el mismo porque su comunión con Dios era sólida. Maravilloso, ¿no? Donde estaba causaba impacto y era
de bendición para otros. Pero a medida que Dios lo iba llevando y elevando, por así decirlo, él siempre se mantenía humilde. Él reconocía lo que era él y lo que era Dios. Y que todo lo que ese proceso que había atravesado era Dios. Nosotros a veces cuando nos recibimos bendiciones, a veces nos creemos superhéroes espirituales, ¿verdad? Pensamos que nos llevamos el mundo por delante. Sin embargo, José se mantuvo humilde. Dice, Dios estaba con él. Esa era la gran diferencia en la vida de José. No que era muy sabio, muy ilustrado, esto y lo otro, no. La gente reconocía que estaba Dios en él. La gente, no él decía, yo soy el gran predicador, yo voy a ser el gobernador, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. No, Faraón se encargó de darle ese puesto porque veía algo diferente en él. ¿No es cierto? Nosotros a veces reclamamos cosas que no estamos en condiciones de estar en ese lugar. Sin embargo, Faraón lo puso allí. Dice, este hombre es el que necesita Egipto, ¿verdad? Y vemos acá en los 7 años de abundancia, en los 7 años de escasez, cuando él interpreta los sueños de Faraón, ¿no es cierto? Entonces, es tremendo lo que Dios puede hacer con un creyente, aún en las condiciones más paupérrimas que estemos. Porque la extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. José se mantuvo humilde. En el capítulo 39 se menciona 3 veces la expresión Jehová estaba con José. ¿Cuál era el secreto de él? Dios estaba con él. ¿Cuál es el secreto de vivir una vida cristiana victoriosa? Que el Señor esté gobernando mi vida. Que Él sea el primero en mi vida. Ahí está el secreto. Su situación cambió de una forma tremenda. Pasó de esclavo a gobernador. Tremendo, ¿no? En segundo lugar, hemos leído 1 Reyes 19. Hemos visto al profeta Elías. Había tenido una gran victoria sobre los profetas de Baal. Pero ahora, como que se olvidó de todo. Estaba en la cueva desanimado porque esta mujer Jezabel había pedido su cabeza. ¡Fua! Estaba con miedo. Se olvidó de aquel Dios que hizo aquel milagro tremendo con los profetas de Baal. Se olvidó de todo. Yo no soy mejor que Elías. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántos hermanos estaban postrados en una cama por meses, a veces por años? Dios los levanta, pero la pequeña que viene de dificultad, se olvidan de todo. Pobrecito de mí, me voy a morir. ¿Verdad? Entonces, huye de Jezabel pensando según él que todo estaba perdido. Sin embargo, Dios trata con él y le pregunta más adelante, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Él pensaba que estaba solo, sin embargo, Dios le dice, hay 700 que no doblaron las rodillas ante Baal. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca pierde. El Dios del cristiano nunca pierde.
aunque al principio parezca que sí. ¿Qué pasó con Elías? Estaba encerrado en sí mismo. No hay más creyentes, estoy acá solito y me voy a morir. ¿Qué va a hacer de mí? Quítame la vida. Pero dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Él le pide a Dios que le quite la vida, sin embargo no pasó por la muerte. ¿No es cierto? Se fue al cielo en un carro de fuego por medio de un torbellino. Parecía que Dios había perdido, pero la visión de Elías era equivocada. Dios no había perdido. Faltaba mucho por recorrer. Y Dios te pregunta en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo ahí? Quizás estás en la cueva de la depresión, la cueva de la angustia, del desánimo, de la falta de trabajo, de algún problema familiar, o quizás algún problema en la iglesia que nadie sabe. Quizás estás en algún pozo y Dios te dice, ¿qué haces ahí? Levántate, come, porque te falta mucho por recorrer. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho a mí esto? En tercer lugar, hemos visto Lucas 16, el rico y Lázaro. El rico tenía lo mejor en este mundo. Se vestía con ropas caras, hechas a medida, quizás. Tenía una mesa repleta de comida. Podía darse todos los gustos que quisiera, pero no tenía lo más importante, no tenía a Dios. Ni tampoco le importaba el prójimo, porque vemos a aquel mendigo que estaba allí, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿No es cierto? Una de las formas de saber si una persona tiene a Cristo y sigue a Cristo, ¿saben cuál es esto? Reunirnos con los hermanos, estar pendiente a ver cómo podemos ayudar a un hermano. ¿No es cierto? Ah, por algo estar así, no. Anda allí, búscalo y amalo como Dios te amó a vos. Porque siempre digo, todos tenemos defectos y virtudes. Y todos fallamos, empezando por mí. ¿No es cierto? Nuestra relación con Dios se manifiesta en la relación que tenemos con la iglesia y con el prójimo. Una vuelta íbamos por Ortiz de Ayala, iba un veterano empujando un auto de esos, viejísimo, ¿no? Pasando un trabajo. Y paré, digo, le doy una mano ahí, compañero. ¡Pah! Dice, vengo de allá de la avenida empujando el auto, no lo puedo arrancar. Dice, no para nadie. Un sol, capaz que peor que hoy. Lo empujé unas cuadras ahí, no logramos arrancarlo. Después había una bajadita larga, aquella de los amigos para abajo allí. Digo, bueno, si no arranca acá, no arranca más. Y le dimos y arrancó el auto. Bueno, terminamos empapados de transpiración y todo. Y empezamos a charlar con el veterano ahí, arrancó el auto, no sé qué. Me invitó a la casa y vamos a mi casa ya, dice, por lo menos toma un poco de agua. Fui a la casa, no sé qué, me dio chance de predicarle el evangelio. Si no te mueve la necesidad del hermano o la necesidad del prójimo, tu relación con Dios está muy floja. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, dice el apóstol Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿No es cierto? Un día en un mensaje hablando
del creyente que anda en la luz. Nosotros cuando estamos en comunión con Dios y andamos en la luz, ¿sabe cuál es el primer defecto que veo? Los míos. Los míos. Un creyente que mira para todos lados y no ver sus propios defectos está muy lejos de Dios. Sin embargo, cuando nos miramos a nosotros mismos, tenemos misericordia del otro. ¿Cuánto tengo? Yo pasé por eso. Yo quizás fallé, pequé, una vez la regué, como dicen, no sé si los colombianos, los paraguayos, no sé qué, la regué, me equivoqué. Y si yo me equivoqué y yo me sigo equivocando, ¿quién soy yo para matar al otro, verdad? Entonces, nuestra relación con Dios se muestra en la forma que nos movemos. No en lo que digo, sino en lo que hago. ¿Cierto? Pero no tenía una relación con Dios, no le importaba el prójimo a este hombre. Pero sabemos que la salvación es por gracia, no es por ser muy rico ni muy pobre, ni muy sabio ni muy ignorante, es un regalo que Dios nos ofrece por medio de la cruz. Y dice Cristo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto pasaba en la vida de José. Y pasaba en la vida de este mendigo. José tenía mucho, estaba cómodo, pero no se olvidó de Dios. Y este hombre que era pobre tampoco se olvidó de Dios. No importa la situación exterior en que estemos. No le echemos la culpa a las circunstancias exteriores, cuando soy yo el que estoy mal con Dios. ¿No es cierto? Si mi relación con Dios es sólida, no importa lo que venga. No importa. Por último vemos a Esteban, un hombre que sufrió por predicar y defender la verdad. Y según aquellas personas que lo apedreaban, que se burlaban de él, que levantaban calumnia contra él, pensaban que estaban ganando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él estaba viendo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Qué tremendo, ¿no? A la diestra del Padre. Y mientras le apedraban, cobardemente, él se arrodilló y clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A mí me tira una piedra en la cabeza y capaz que no sé si oraría por esa persona. En ese momento. ¡Fua! Pero Esteban se arrodilló y podía decir, Señor, manda fuego del cielo, como hacían los discípulos. Mándalos a todos a la condenación, que se pierdan por asesinos, por violentos o lo que sea. No. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque una persona que está cerca del Señor tiene misericordia. Muestra amor, muestra la gracia de Dios. Esa misma gracia que recibió, la tiene para otros. Y aquel rico y Lázaro, ¿qué diferencia, qué cambio, no? Uno no tenía nada, pero cuando pasó la eternidad tenía todo. La pregunta es, ¿tienes todo o no tienes nada? Si tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Eres un pobre desgraciado. Perdón la expresión, pero... Eso es lo que nosotros venimos a recordar en la cena del Señor. Somos unos pobres desgraciados
que merecemos la justa condenación por nuestro pecado y nuestra maldad. Venimos a reconocer lo que somos delante de Dios y a darle gracias, a postrar nuestros corazones delante de Él. Y reconocer que sin Él estamos perdidos. Ojalá que todos los que estamos acá adentro y los que van a escuchar este mensaje puedan tomar la decisión más importante de su vida. Puedas tener la seguridad de la salvación que Dios te da en Cristo. Y esa herencia en los cielos, incorruptible, incontaminada, inmarchitable, que está reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios. Cosa que ojo no vio, dice la Biblia, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. No importa lo que estés atravesando, te espera lo mejor. Y aún aquellos creyentes que hoy están sufriendo tortura, desprecio y hasta asesinato algunos. El otro día miraba, grabaron y pasaron por internet, una muchacha que puso en su estado de WhatsApp que había salvado un examen gracias a Jesús. Y fue atacada por un grupo de radicales, de estos fanáticos religiosos, y la mataron a golpes, literal, la mataron. Salió el video en internet. Pero esa hermana hoy está en los cielos con Cristo, gozándose con Él. ¿Y qué les espera a esas personas que asesinaron a esta hermana si no se arrepienten? Pero hay perdón. Como dice un corito muy antiguo, hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamamos que hay perdón, para todos hay perdón. Los que acuden al Señor Jesús. Hoy Dios te dice, como le dijo a Elías, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios tiene preparado lo mejor. Dios tiene un banquete para todos sus hijos. ¿Te quedarás con las migajas de este mundo? ¿O recibirás la bendición más grande? Recibir a Cristo como Salvador. Y nosotros los creyentes pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades. Y pensaba en este hermano que partió. Muchos hablaron de todo lo que hacía. Era un hermano, estuvo acá en Tacuarembó, yo lo conocí, hablé poco con él, pero lo conocí. Lo poquito que hablé con él, era una persona muy amable, muy sensible a la necesidad de los demás. Él habló en un paseo de la escuelita del Berloque en el zoológico. Habló de la hormiga, estoy de acuerdo, un hermano de ahí de Proverbio, ¿no? Cerca de la hormiga. Y uno piensa en la forma que este hermano partió, ¿no? Pero qué tremendo es pensar que hoy está gozándose con el Señor, alegrándose en el Señor. Recién empezó lo mejor para él. Recién empezó lo mejor para él. Aunque su familia sufre, ¿no? Y los que lo conocimos, como que te choca, ¿no? Se siente, ¿no? Pero él está con Cristo, como dijo Pablo, lo cual es muchísimo mejor.